Muy buenas, como siempre es un placer darles la bienvenida a un webinar más organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos uno de los webinars más solicitados de este mes. De verdad que les agradecemos mucho su ratito y su interés por saber más de este concepto que le llamamos hambre emocional, ¿verdad? Para eso tenemos hoy con nosotros a la doctora Ivonne Umaña. Ella es nutricionista de nuestro hospital y siempre es un gusto tenerla y recibirla porque siempre quedamos llenos de información de la mano de la mejor. Así que nada más antes de darle el paso a ella, recordarles que ustedes pueden ir formulando sus preguntas, comentarios, consultas, lo que tengan mientras doña Ivonne hace la presentación y al final vamos a escoger unas cuantas para complementar aún más lo que ella nos va a contar. Así que doña Ivonne, le doy el paso. Muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a los que están conectados. Como le mencionaba ahorita a Elizabeth, este es un tema que definitivamente nos genera mucha incógnita, ¿verdad? De cómo manejar esta parte. En algún momento de la vida, yo creo que todos hemos sido víctimas del hambre emocional, porque lo primero que tenemos que recordar es que, bueno, el ser humano es un ser humano, el ser humano es de emociones todo el tiempo. Y cuando hablamos del hambre, recordemos también que nuestro estómago se dice que es como el cerebro de las emociones. Entonces, de hecho, cuando nosotros tenemos un susto, hay gente que tiene una sensación estomacal un poco como que dicen que se contrae el estómago. Cuando tenemos una emoción muy grande y vemos a alguien que nos gusta, por ejemplo, sentimos palomitas en el estómago. Entonces hay muchos términos emocionales que los relacionamos con la parte gástrica, con la parte del estómago, ¿verdad? Que uno dice, no, cuando yo estoy muy nervioso no puedo comer. Cuando estoy como con mucho estrés, ahí es donde entra el hambre emocional. Cuando estoy enojado, de vez en cuando voy y trato de mitigar este sentimiento con algo. Entonces, esta hambre emocional tiene mucha relación, de como lo estoy mencionando, con todo el tipo de sentimientos que tenemos. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo vamos a ir viendo cómo desarrollamos el tema. Los tópicos que vamos a ver definitivamente, bueno, la definición de hambre, el hambre fisiológica, el hambre emocional, los tipos de hambre, porque tenemos varios tipos de hambre, la diferencia entre hambre y apetito, que el apetito podemos decir que es el término para hambre emocional, las causas y algunos consejos que podemos llevar a cabo para mitigar esta relación de sentimientos que tenemos con la comida. Vamos a definir de primer plano qué entendemos por hambre, ¿verdad? Pues yo me fui un poco a la parte más literaria, ¿verdad? Entonces el origen etimológico del término hambre deriva del latín fame. La noción de hambre suele hacer referencia a la necesidad o ganas de comer, es decir, de ingerir alimentos. También tenemos una un poco más, digamos, científica, que es una sensación física incómoda, dolorosa, causada por un consumo insuficiente de energía alimentaria. Y vean que decimos aquí incómoda y dolorosa, porque de vez en cuando tenemos hambre, ya sea fisiológica o sea emocional, y nos duele el estómago, ¿verdad? Nosotros sentimos que cuando tenemos hambre, nos suena literalmente lo que mencionamos las tripas, pero tenemos esa motilidad gastrointestinal, ¿verdad? La peristalsis intestinal, que eso no es voluntario, y hay gente que refiere que es dolorosa, hay gente que refiere que es incómoda, ¿verdad? Y si uno está en una reunión y tiene hambre y tiene sonido de la parte intestinal, es incómodo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos hambre física o hambre fisiológica, esta es como la manifestación del hambre. Se vuelve crónica cuando la persona no consume una cantidad suficiente de calorías de forma regular y para llevar una vida normal, activa y saludable. Entonces, digamos que en nuestro estado fisiológico normal,
cuando nosotros comemos, probablemente a las 3 horas, depende del alimento que uno coma, este va a ser el movimiento gastrointestinal. Recordemos que el estómago es un reservorio, no es donde se genera la digestión. Esta parte, bueno, la parte ya más fisiológica de todo el proceso digestivo y demás es otro tema. Pero recordemos que cuando nosotros comemos, desde que nos llevamos el alimento a la boca, empieza la parte de la digestión. Entonces, nuestro estómago es solamente un reservorio y hay un proceso muy químico donde se hace un bolo alimentario y este bolo pasa al intestino y ahí es donde empieza pues toda la parte de la digestión. Cuando nosotros comemos, más o menos depende si la comida tiene mucha grasa o si tiene mucha fibra o si es más bien mucha proteína. Entonces depende del alimento que nosotros consumimos, así va a ser la absorción y la necesidad de comer se va a retardar dependiendo del tipo de alimento. Entonces, por ejemplo, si es una comida muy fibrosa, si es una comida muy grasosa, ese vaciamiento gástrico va a ser más lento. Si son, por el contrario, más carbohidratos, mucho azúcar simple, y eso va a pasar rápido a nuestra parte intestinal y el proceso tal vez de hambre va a ser, la sensación de hambre va a ser más rápida, depende del alimento que tenemos. Entonces el hambre, por lo tanto, es la sensación que aparece cuando una persona necesita o desea consumir alimentos. Entonces vean que aquí tenemos dos términos. La parte de necesidad fisiológica, pues esa sensación ya más cerebral, que yo ya comí, tengo mis tiempos de comida muy establecidos y yo sé que ya, incluso cuando nosotros tenemos unos hábitos de alimentación muy marcados, nuestro organismo ya automáticamente ustedes empiezan a pensar en el alimento y automáticamente se genera esa sensación de hambre. Porque ya se acerca la hora en la que nuestro organismo está acostumbrado. Nosotros somos seres de costumbres, entonces podemos manipular un poco cómo va a ser nuestro estilo de vida en la parte de la comida. Entonces, si nosotros tenemos ya establecido nuestros tiempos de comida, un desayuno, hay gente que necesariamente hace una merienda, un almuerzo y una cena, esa sensación de hambre va a aparecer justo cuando ya se acerca la hora en la que nosotros normalmente comemos. Entonces hay mucha gente que desayuna, por ejemplo, a las 6 de la mañana, entonces si mientras está listando y demás ya empieza a tener esa sensación de hambre. Si almuerzan tipo mediodía, esa sensación de hambre va a empezar unos 15, 20 minutos antes y depende de cómo fue el desayuno, puede ser que se retrase un poquito o se adelante y así sucesivamente durante el día. ¿Qué pasa entonces ya con el hambre emocional? El hambre emocional se puede clasificar incluso como un trastorno alimentario. ¿Por qué? Bueno, nos provoca comer al confundir los sentimientos con el hambre, sin ser conscientes de ello. Muchas veces nosotros tenemos este mar de emociones y empezamos a hacer nuestro organismo confunde esta sensación de hambre con una sensación emocional. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que captar muy bien cuál es el sentimiento, qué es lo que pasa y tratar de empatar esta parte. Se caracteriza por sentir una gran necesidad de comer. Muchas veces hay personas que refieren que ya comieron y a los 15 minutos empiezan a tener de nuevo esa sensación de hambre. Pero entonces ahí es donde tenemos que hacernos una serie de preguntas, ¿verdad? Bueno, ¿qué está provocándome esta nueva sensación de hambre si yo ya acabo de comer? Entonces, es una necesidad por comer de forma impulsiva y descontrolada. Entonces, hay mucha gente que está con algún proceso emocional en donde definitivamente no tiene control de esta sensación incómoda y dolorosa, y su peristalsis, su fluido intestinal, aparece constantemente. Entonces, vamos a ver con el pasar de la charla que hay algunas alertas que nosotros tenemos que empezar a diferenciar, que eso no es hambre, sino que es un sentimiento que estamos confundiendo en nuestro organismo, pero que se calma
con el consumo de alimentos. Normalmente en estas circunstancias no se tiene un apetito real, sino que todo lo que nuestro organismo siente impresiona que es hambre, pero en realidad no es hambre. Pero se utiliza como un anestésico, podríamos decir, de lo que sentimos, porque recuerden que cuando nosotros comemos se genera una cadena hormonal, ¿verdad? Entonces muchas veces depende del alimento que nosotros consumamos, esa va a ser el desencadenamiento hormonal. Entonces, la gente que tiene este tipo de sentimientos asociados a la sensación de hambre, lo que buscan en muchas ocasiones son carbohidratos. Y muchas veces se ha visto, y hay estudios que dicen que la persona busca cosas dulces. ¿Por qué? Porque el dulce provoca una sensación, el carbohidrato muy simple llega a una parte de nuestro cerebro donde se maneja también la parte de adicciones. Entonces, esa sensación de bienestar, esa sensación de calma que puede dar el alimento está relacionada con eso. Entonces, también la persona, nosotros recomendamos que cuando se está pasando por este tipo de emociones, identificarlo muy claramente para tomar medidas al respecto. Entonces, vamos a seguir viendo. ¿Qué provoca el hambre emocional? Bueno, esta es una pregunta, la pregunta del millón. El hambre emocional sucede cuando nuestras emociones nos llevan a considerar que sí tenemos hambre. Cuando no es así, es lo que les digo. Muchas veces estamos tal vez en la oficina, ya hemos almorzado, nuestra comida ha sido de la comida que normalmente traemos o que comemos, pero a los 15, 20 minutos estamos diciendo, bueno, pero ¿por qué me está sonando el estómago? Todavía tengo hambre, seguro no comí suficiente, no traje. Entonces hay una serie de preguntas que muchas veces no son conscientes, sino que simple y sencillamente mi cuerpo está diciendo que tiene hambre. Pero esta es una emoción. ¿Por qué? Porque estamos pasando por el problema, estamos teniendo una sensación de bienestar, de emoción, de tristeza. Entonces, todas estas emociones tenemos que llegar a concientizarnos de la emoción para ver qué medida y principalmente qué acción hacemos para no estar cayendo cada rato en esta necesidad de comer, que en realidad no es una necesidad. Entonces, algunas de las emociones que nos llevan a comer frecuentemente son, muchas veces, el aburrimiento. Díganme quién no de ustedes, porque esto le pasa a todo ser humano. Está un sábado en la tarde en la casa, después de que almorzó, se sientan a ver tele, se sientan a leer o se sientan a hablar, y ¿qué es lo primero que uno piensa? ¡Ay, qué rico comer algo! Entonces, esa sensación de que no sé qué hacer, la asocio con comamos algo rico. Y ese algo rico, que va a ser algo que nuestro organismo va a preferir, y va a ser o más grasita o más carbohidrato, ¿verdad? Muy pocas personas van a decir que es rico comerse un churrasco en este momento, o una pedazo de pollo, no. Lo que siempre vamos a buscar es algo dulce, un helado, una galleta, un chocolate, cierto alimento específico que nos va a mitigar ese sentimiento que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los sentimientos? Bueno, el aburrimiento, la soledad. Muchas veces hay gente que está sola en la casa, que no sabe qué hacer, que no tiene con quién hablar, que tal vez no quiere. Entonces va y se sienta y se puede tomar desde un café hasta algo con el café. La ansiedad, que esta es definitivamente uno de los sentimientos más conflictivos con relación a la comida. La ira, el estrés, el enfado, la depresión o la misma baja autoestima. Entonces, todos estos sentimientos van a generarnos muchas veces esa necesidad o esa hambre o esa sensación que nuestro organismo tiene de consumo de alimentos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener conciencia. Por eso les mencionaba antes que muchas veces estas emociones no nos dejan
darnos cuenta que lo que estamos haciendo es relacionando mi estado anímico con el consumo de algunos alimentos. Y muchas veces, yo les voy a contar, cuando uno atiende en la consulta, uno hace la pregunta, ¿verdad? Bueno, usted tiene sus tiempos de comida principales y la gente este tipo de alimentos, de comidas o este picoteo, no lo ve como como algo adicional que comió, sino que lo ignora completamente y no es porque quiere hacerlo, sino simple y sencillamente porque no lo tiene cuantificado como un consumo regular. Entonces, uno tiene que tener esa concientización de que yo en algunos momentos, si estoy aburrido, si estoy solo, si tengo estrés, estoy buscando y me levanto a comer. Entonces, y que mi organismo tiene la sensación de que tengo hambre. Eso también es muy importante. Se genera una necesidad de comer, aunque no se tenga hambre fisiológica. Es común tener, y esto también, porque hay gente que se levanta de noche, se da un atracón, y es muy común después el sentimiento de culpa, porque les digo, porque yo he tenido pacientes que me dicen, no, es que yo comí a las 8 de la noche. Y eso también, recuerden que si ustedes comen a las 8 de la noche, 3 horas después, ustedes van a tener hambre fisiológica. Entonces, si ustedes no entraron en un proceso de sueño antes del medianoche, de 8, 9, 10, 11, a las 11 hay mucha gente que le va a dar hambre si está despierto. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, si están viendo tele, si están comiendo, están recostados y no han dormido, esa persona muchas veces se levanta y ese va a ser casi que un atracón de noche. Entonces, después de algunos estados de este tipo, es como un sentimiento de culpa. ¿Por qué? Porque la persona dice, pero o sea, yo ya había comido, no necesitaba comerme, no sé, una caja de repostería, por ejemplo, no tenía que comerme tal cosa. Entonces es común tener ese sentimiento de culpa cuando el estado de ánimo incluso no mejora después de que comí. Muchas veces la persona dice, bueno, voy a comerme esta cosa a ver si se me calma esta ansiedad. Va, se trae, se lo come, toma y no se le quitó. Entonces, esa sensación de constantemente tener que ir a levantarme, comerme, voy a ver si comiéndome esto se me calma, si me como esta bolsa de maní se me quita. Entonces, esa sensación es una decepción, es una frustración, ¿verdad? Porque la persona dice, pero ¿por qué sigo teniendo hambre? Entonces, lo que hay que hacer es tener la conciencia y tener herramientas a mano que nos pueden servir como mitigador de este sentimiento, de esta sensación. Entonces, vamos a hablar un poquito de la diferencia entre el hambre fisiológica y el apetito del hambre emocional. Entonces, el hambre es el instinto, lo que expliqué ya, que impulsa a nutrirse cuando el organismo lo necesita para supervivencia. O sea, todo el ser humano tiene que sentir hambre. Es que es eso también, porque hay gente que dice, no, es que usted no debe sentir hambre. No. Uno tiene que identificar el sentimiento de hambre, porque con base en ese sentimiento usted puede establecer sus tiempos de comida. Entonces, si usted es una persona que está haciendo, por ejemplo, alguna dieta restrictiva, este sentimiento de hambre fisiológica va a salir y es normal que usted tenga hambre. Entonces, ahí el asunto es el acompañamiento profesional que la persona tenga cuando se está haciendo el plan de alimentación, ¿verdad? Y vamos a ver que hay algunas actividades que desencadenan también el hambre fisiológica normal. El apetito o hambre emocional, como ya vimos, es la sensación de querer comer que viene determinada muchas veces por la forma de presentación de alimentos, el contexto social en que se encuentra la persona o el momento emocional en que la persona también se encuentra. Una persona puede sentir apetito o hambre emocional a pesar de haber saciado su hambre, ¿verdad? Y es lo que llamamos el picoteo, el picar, el que yo constantemente, hay gente que, por ejemplo, después de almorzar y después de su merienda, se ha comido una cantidad de cositas, ¿verdad? Y muchas veces es porque las tienen disponibles. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que a mí me encantan los chocolates,
porque compro chocolates y los tengo en la oficina, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno dice, bueno, si yo lo compro y lo pongo, puede ser para que mis compañeros cuando ingresen coman, pero si en algún momento tengo ansiedad, tengo esa hambre emocional y yo veo los chocolates, yo voy a ir a comerme esos chocolates y no me como uno, me voy a comer 2, 3, 4, 5 y cuando me di cuenta, el basurero está reventando de chocolates. Entonces, son también estrategias que uno tiene que tener conciencia. Si yo estoy pasando por un estrés y ya tengo conciencia de que muchas veces yo picoteo, no se compre algunas cosas y no las tenga disponibles, porque eso le va a dar pie para entonces usted estarse levantando y comiendo, levantando y comiendo. Y eso tiene definitivamente una consecuencia a mediano o largo plazo. Entonces, el apetito o hambre emocional es una sensación que induce a comer algo que le apetece, guiado más por un deseo gratificante. O sea, nuestro cuerpo nos está pidiendo eso, por algún desencadenamiento hormonal. Entonces, esto es muy importante también tenerlo como claro. Que no es un verdadero requerimiento biológico y con independencia de las características nutricionales y energéticas de los alimentos. Como les menciono, muchas veces este picoteo o estas ganas o esta sensación va a ir más dirigida a alimentos un poco más calóricos, más energéticos, más con algún contenido que nuestro cuerpo lo pide por ese sentimiento asociado también, y que el mismo organismo dice, bueno, si yo me como eso, me voy a calmar, ¿verdad? Entonces son sentimientos definitivamente involucrados en ese apetito. Hambre versus apetito. Entonces, cuando tenemos apetito, se ingieren más calorías de las necesarias, ya que la ingesta no responde a una necesidad de nutrientes por parte de nuestro organismo. Incluso, de vez en cuando comemos viendo, por ejemplo, televisión y no nos estamos dando cuenta de cuánto comemos. ¿Por qué? Y hay mucha gente que está viendo, por ejemplo, un partido de fútbol, eso le genera ansiedad. Están comiendo y ¿qué hace esa persona? En los anuncios o en el medio tiempo se levanta por más comida, vuelve, come, 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 come y en el, no sé, en el final del partido se levanta y son personas que no se están dando cuenta que ese partido de fútbol les está generando ansiedad o que les está generando emoción, euforia. Entonces, esa euforia nos va a hacer que comamos más, ingerimos mucho más calorías de la cuenta y no estamos siendo conscientes de que ese evento desencadenó un hambre emocional. A más calorías de las que el organismo va a gastar, más acumulación de grasa. O sea, siempre que tenemos un exceso de alimentos vamos a tener una consecuencia y es la consecuencia que no queremos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene a nuestra consulta y nos dice, bueno, pero es que yo normalmente no como, yo no como tanto, esto es lo que yo como, esto es lo que yo como y esto es lo que yo como. Pero no nos estamos dando cuenta de ese picoteo. Con el pasar de la consulta dicen, bueno, yo de vez en cuando como, tengo unas galletas en la alacena y tal vez estoy haciendo un trabajo y me levanto y me como una chiqui, o me levanto y me como unas Oreo, o me levanto y me como 3 paquetes de, no sé, de chicharritos o cosas así. Vean que son alimentos grasosos, que son alimentos muy calóricos y que tienen mucho carbohidrato o mucha grasa. Entonces, esa acumulación de calorías definitivamente nos va a dar una consecuencia. Y aquí es fundamental reconocer las sensaciones como la satisfacción y la saciedad. Igual que nuestro cuerpo tiene que sentir el hambre, o sea, ustedes tienen que saber cuándo es que su cuerpo tiene hambre fisiológica. O sea, que definitivamente les suena el estómago, les duele de que falta alimento. Pero también tenemos que tener la sensación de satisfacción y de saciedad. ¿Por qué? Porque hay gente que come hasta que ya no le cabe un grano de arroz. Esa no es la sensación que usted tiene que tener. Usted tiene que dejar de comer cuando su organismo ya está saciado, no en exceso.
Si usted tiene una sensación de plenitud completa y hay gente que dice, ay, ya no me cabe más, esa no es una sensación de saciedad. La sensación de saciedad es satisfacción, es que yo ya estoy completo, que ya el alimento logró quitarme el hambre fisiológica. Pero si eso se pasa, ¿verdad? Entonces ya estamos mal acostumbrando a nuestro organismo a nivel incluso cerebral de que necesitamos más alimentos. Si el hambre es la sensación fisiológica que induce a comer, la satisfacción es el estado de plenitud que invita a dejar de comer. Entonces, es lo que les estoy diciendo, que tenemos que tratar de ver cuál es la satisfacción. La saciedad es el periodo durante el cual la sensación de satisfacción se mantiene hasta que aparece de nuevo esa sensación de hambre. Entonces, cuando yo termino de comer, quedo saciado y quedo satisfecho. Y esa saciedad se tiene que extender completamente hasta mi siguiente tiempo de comida. ¿Qué quiere decir? Que yo en ese periodo no voy a tener una necesidad de comer ningún otro alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo necesito meter una merienda para que esa saciedad se mantenga, voy a hacer, ¿por qué? Porque yo necesito, para no picar, para no caer en el hambre emocional, desayunar, mejor hago una merienda para mantener ese sentimiento controlado, almuerzo. Hay gente que dice, no, yo ya en la tarde no es mi problema es en la mañana. ¿Okay? Entonces es conocer cómo están todos mis sentimientos asociados y de acuerdo a eso implementar cosas muy prácticas, ¿verdad? Porque si no, si yo, por ejemplo, me metí en una dieta restrictiva y me dijeron, no, usted nada más desayuna, almuerzo y cena, y para mí eso es tragedia, y voy a estar haciéndome trampa, me estoy auto boicoteando. Entonces, no, es que me dijeron que definitivamente no coma nada entre el almuerzo y el almuerzo. Pero eso te genera ansiedad, te genera estrés, te genera, entonces eso no te está resultando. Es mejor conocerse y decir, no, definitivamente yo prefiero disminuir el desayuno, hacer una merienda, disminuir un poco el almuerzo y hacer una merienda. Calóricamente tengo un control y no me estoy auto boicoteando. Entonces, vean que todo esto del hambre emocional también es conocerse, es conocer mi momento emocional. ¿Por qué? Porque puede ser que yo de vacaciones resulte que no me pasa nada, yo estoy tranquilo, o al contrario, más bien cuando trabajo tengo todo muy controlado y si me voy de vacaciones se me descontrola todo. Entonces, es conocerse, esto de las emociones y la alimentación, mucho es incluso buscar ayuda para que nos puedan identificar este tipo, cómo manejo yo mis emociones con respecto a la alimentación también. El apetito, el hambre emocional, el control es fundamental para prevenir el exceso. Y para ello es básico acostumbrarse a las señales que envía el organismo antes, durante y después de comer. Entonces vean que eso es muy importante. ¿Cómo se comporta, cómo me comporto yo antes? ¿Verdad? Bueno, puede ser que a mí me da chicha, ¿verdad? O más bien lo que me da es como es ansiedad y no, ya falta, y estoy viendo el reloj todo el tiempo, porque ya viene la hora de comer. Durante, como rápido, como lento, devoro la comida, quedo con esa sensación de que se me acabó todo y ya no tengo nada en el plato, o al contrario, más bien dejo comida. Todas estos comportamientos es importante. Si yo soy una persona que tengo ansiedad o estoy asociando la alimentación, todos estos comportamientos es fundamental que yo lo revise. Es un autoconocimiento. Y también después de comer, ¿qué pasa? Me da mucho sueño o más bien me altera la comida, me pone más activo y paso también pensando en qué momento llegan las 6 de la tarde para después comer más. Y eso es muy importante, les estoy hablando también de toda la parte hormonal. Nuestro hipotálamo es la parte del cerebro que se encarga de regular al organismo cuando comemos. Sus funciones son reclamar el aporte de alimentos cuando lo necesitamos. Vean que dice aquí,
cuando lo necesitamos. Y avisar de que hemos ingerido cantidad suficiente, o sea, el mismo hipotálamo nos va a decir por un montón de hormonas, ya comí, ya quedé satisfecho, quedé saciado hasta la siguiente comida, manteniendo el equilibrio ante saciedad por medio de estímulos hormonales. Muchas veces hay gente que tiene desequilibrios hormonales. ¿Por qué? Porque tal vez no funciona bien la tiroides o por algún otro problema. Entonces ahí es donde necesitamos también revisar nuestra salud desde todo punto de vista, ¿verdad? Consecuencias. Bueno, sí, el hambre emocional tiene consecuencias y si nosotros no tenemos esta capacidad de autoconocimiento, de autocontrol, pues vamos a tener algunos inconvenientes, ¿verdad? Normalmente no se tienen en cuenta las consecuencias que nosotros no estamos conscientes de que si yo continúo comiéndome la galleta con chocolate todas las tardes y me como 2, 3 paquetes, ¿de qué va a pasar con y almuerzo normal y como normal y tal vez en la noche como un poco más? Definitivamente voy a tener una consecuencia y va a ser un poco el aumento de peso. Por el contrario, hay mucha gente que más bien las emociones le restringen la comida. O sea, hay gente que más bien con un sentimiento, por ejemplo, no sé, de nerviosismo no come. Entonces pasa periodos por donde se restringe porque definitivamente su organismo no tolera el alimento. Cuando pasó ese evento, pasó ese estrés, ¿verdad? Vuelve a la parte normal, muchas veces tenemos un comportamiento contrario. Entonces, después de una capacidad como de evadir el alimento, más bien después voy a tener más bien esa contraparte. Uy, no, estuve tan nerviosa por este examen, o estuve tan nerviosa por este proyecto que tenía que presentar, no pude comer. Entonces me compenso y me premio, ¿verdad? Comiendo algunas otras cosas. Entonces vean que nuestro organismo, nuestro hipotálamo va a estar confundido. Entonces, muchas veces todos estos trastornos emocionales generan que nuestro cuerpo no tenga un inicio y un fin del hambre y la saciedad. Entonces, vamos a tener problemas y este problema se va a ver reflejado en el sobrepeso o por el contrario, muchas veces hay gente que baja mucho de peso cuando tiene algún conflicto emocional. ¿Cómo identifico si es hambre emocional o hambre física? Bueno, como les digo, la aparición. Yo tengo que exponerme a tener hambre, ¿verdad? El hambre física va a aparecer de forma gradual, no es violento, o sea, no es que yo desayune y a los 20 minutos otra vez vuelva a tener hambre. No. ¿Por qué? Porque el vaciamiento gástrico, el aporte calórico, la energía, va a irme dando va a irse haciendo una absorción paulatina. Entonces, ese gasto calórico del cuerpo va a ser de una forma normal, va a ser gradual, entonces va a ser poco a poco y se va a ir sintiendo la necesidad de ingerir alimentos, incluso por una parte hormonal también. Entonces, esta se puede prolongar sin problema. Muchas veces, si ustedes no tienen ningún evento emocional, uno puede prolongar el hambre, uno puede manipular esa parte. Si es un hambre física, si es un hambre fisiológica, uno puede manipular, qué sé yo, que si yo normalmente almuerzo a la 1 de la tarde, pero tengo una reunión, lo que sea, yo no tengo problema en correr mi hora de almuerzo. ¿Por qué? Porque tengo hambre física, fisiológica que puedo controlar. El hambre emocional muchas veces aparece de forma repentina, abrupta. Estamos 3 de la tarde y uno dice, pero ¿qué es esta hambre? Y está tal vez haciendo un proyecto y entonces esa adrenalina, esa sensación de estrés le dice a usted, no, usted ese almuerzo que comió no le sirvió. Entonces vaya, levántese, pida en Uber algo para que esa sensación de saciedad llegue, ¿verdad? Entonces, la demanda, la satisfacción inmediata y puede ser saciada solamente con determinados alimentos. Entonces, vea qué es lo que les digo. Esta hambre emocional nos va a hacer que pidamos un batido de helado, chocolates, una dona, una galleta, una repostería.
ese tipo de comida es la que se nos va a dar con el hambre emocional. Causas. Bueno, el hambre física se produce por la simple necesidad de nuestro cuerpo para comer. El hambre o el apetito, el hambre emocional, tiene que llenar un vacío o bien una búsqueda de un placer inmediato. Es esa sensación de que con un chocolate se me quitó. Esta última suele aparecer en momentos de estrés, ansiedad, soledad, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver cómo usamos estrategias para controlar. Facilidad con la que son saciadas. El hambre emocional es mucho más difícil de saciar que la física. O sea, puede ser que yo me coma una pizza completa y todavía no me da esa sensación de saciedad. Y aunque se consuman dulces, postres, el efecto tiene una duración corta. Repite que si yo me como un chocolate, una galleta, esta absorción es muy rápida porque son carbohidratos simples. Entonces rápidamente voy a tener otra vez sensación de que quiero comer algo. La sensación al terminar, cuando se consume un alimento solo para cubrir nuestras necesidades básicas, este sentimiento que se tiene al terminar es la saciedad. Si es un hambre emocional, no tiene como ese fin, ese bloqueo hormonal que el cuerpo hace cuando tenemos esa saciedad. El hambre emocional aparece y aparece y aparece, entonces mucha gente termina siendo atracones, ¿verdad? O picoteo, principalmente, ¿verdad? Eso es lo que suele pasar. ¿Cuáles son síntomas? Otros síntomas, bueno, comer para aliviar el estrés o el mal sentimiento, ansiedad, enojo, como les dije, comer como una celebración. Hay mucha gente que después de un estrés laboral, después de un estrés estudiantil, lo que sea, lo que quieren es celebrar. Y muchas veces la gente dice, no, hoy sí me merezco tal cosa. Entonces va y se lo compra y se lo come y se come doble. Como recompensa, también, bueno, me porté muy bien, yo me merezco comerme. Hoy es viernes, hay mucha gente que después de hacer una dieta restrictivísima de lunes a jueves o de lunes a viernes dice, bueno, el domingo, y esperan el domingo porque el domingo es el día de comerse la hamburguesa grandota con las papas, entonces esa sensación de recompensa porque hice algo y me lo merezco. No puede controlar el impulso de comer, ese picoteo, el hambre repentina ante una situación difícil, ¿verdad? Entonces mucha gente tiene esa sensación, comer sin tener hambre física, la voluntad de comer alimentos específicos, ¿verdad? Ansiedad, el tiempo para comer puede ser más rápido de lo habitual. Si uno normalmente tiene esa pausa para comer y por alguna circunstancia, por algún evento, usted come muy rápido, probablemente también va a tener hambre más rápido. Entonces, es lo que les digo, que tenemos que tener autocontrol y autoconocimiento de mi momento, de este momento que estoy viviendo ahora. Sentimiento de culpa después de comer y una sensación de placer o alivio enorme cuando se come, en cualquier momento, a cualquier hora y cualquier alimento. Bueno, y si ya tenemos identificado y tenemos autocontrol y todo, ustedes saben que siempre hay gente que me menciona y va a decirle a uno, bueno, yo siempre tengo hambre y sé que no es un hambre emocional. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay circunstancias también que nos pueden hacer que pensemos que es un hambre emocional y puede ser que no. Entonces, hay unas circunstancias muy fáciles de identificar. Lo que les dije anteriormente, el primer punto, usted está comiendo muy poco. Probablemente hay gente que empieza a hacer dietas restrictivas que no son dietas con alguna supervisión y definitivamente usted está comiendo muy poco para su requerimiento. Entonces es una persona que va a tener hambre todo el tiempo. ¿Cuál es la solución? Busque una asesoría. Es fundamental. Hay un montón de personas que no se hidratan adecuadamente y ustedes saben que la sed tiene la misma sensación de que usted tiene hambre. Si usted no se hidrata, si usted no toma los 8, 9 vasos de agua que se requieren, usted va a confundir esa sensación de sed por hambre. Entonces, en lugar de tomar agua,
va a querer comer algo y por casualidad no se le quitó esa sensación de comer. ¿Por qué? Porque requiere consumir agua. Las personas que duermen muy poco también vamos a tener una ausencia de ciclos importantes hormonales que se dan durante la noche y son personas que van a tener trastornos de alimentación también. La persona que come mucho también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sensación de satisfacción no va a durar completamente, ¿verdad? Entonces, el comer poco y el comer mucho nos genera también problemas alimentarios. Es increíble no tener hábitos de comida regulares. Si usted no tiene una rutina alimentaria, va a tener hambre todo el tiempo. Las personas que hay días que desayunan, hay días que no desayunan, hay días que almuerzan a cierta hora, hay días que almuerzan a las 3 de la tarde, hay días que cenan a las 5 de la tarde, hay días que cenan a las 11 de la noche. Por razones de trabajo, por razones de estudio, por un montón de razones. Lo que pasa es que es lo mismo, tenemos que regular nuestro día a día. Muchas veces el periodo premenstrual, definitivamente, las mujeres asociamos o tenemos necesidad de algunos alimentos en periodos premenstruales o durante la menstruación. Entonces, este también es un tema en el cual tenemos que conocernos a nosotras mismas y saber que si yo tengo un síndrome premenstrual que me pide comer algo específico, bueno, ver cómo lo controlo para que no se vuelva un problema. Hay gente que pasan pensando en comida todo el día, ¿verdad? Y es también por algún momento emocional que está viviendo. Hay mucha gente que come azúcares simples, definitivamente, y esto se ve muchas veces en niños, o la gente que le encantan las galletas, le encantan los postres, los helados, y hay mucha gente que piensa que comer frutas en lugar de comida es más saludable, y definitivamente acordémonos que las frutas tienen mucho azúcar, simple, después es azúcar de la fruta, pero si yo me como una sandía completa, no tengo lo que tiene el componente de una alimentación completa, que es proteína, carbohidratos y grasas. Entonces, esa sensación, pues esa comida de que me comí una bolsa de uvas en lugar de almorzar, va a pasar rápido, porque la absorción de los carbohidratos simples o de los carbohidratos va a ser muy rápida. Pasa el periodo de aburrimiento, ya lo dijimos, y este otro también es muy importante. Cuando hay personas que están empezando a hacer ejercicio, los primeros 15 días, nuestro cuerpo nos va a pedir más alimento. ¿Por qué? Porque es una sensación biológica normal. Estamos teniendo un gasto adicional. Entonces, si yo no controlo ese momento también, y la gente que hace ejercicio, los primeros días dicen, me muero de hambre. O sea, por eso es que hay mucha gente que dice, a mí no me gusta empezar a hacer ejercicio porque me da mucha hambre. Es una necesidad. El cuerpo le pide a uno más comida. Entonces, ese momento es un momento importante donde tenemos que tener un autocontrol. Hay algunos medicamentos que provocan también esta necesidad de comer. Las personas que comen demasiado rápido, la gente que maneja mucho estrés y algunas enfermedades como tales. Entonces, todas estas condiciones, pues tenemos que revisarlas y ver qué estrategias aplicamos para poder controlar. Y es muy importante, ¿verdad? Las mujeres embarazadas van a pasar muchas veces su primer periodo del embarazo donde tienen náuseas, donde tienen unas sensaciones de malestar generalizado, pero va a llegar un momento en el que más bien se sienten muy bien. Entonces, muchas veces ese embarazo genera más bien hambre. Recomendaciones. Bueno, esta es la parte más importante. ¿Qué hacer si yo tengo un proyecto que me genera mucho estrés, mucha ansiedad? ¿Qué hago yo para controlar esa hambre? Bueno, lo primero es lo que yo les he venido diciendo, autoconocimiento para tener autocontrol. Si ustedes ya están conscientes de que estamos desarrollando un proyecto y eso les genera ansiedad y esa ansiedad les genera el comer, tenemos que tener, número uno, hacer por lo menos de 5 a 6 tiempos de comida.
Entonces, lo primero, hacer un análisis del por qué tengo hambre, por qué se me genera esa emoción, ese sentimiento asociado, ¿verdad? Entonces, definitivamente saber si es ansiedad, si es frustración, si es enojo, si es estrés y cómo me comporto yo con la comida. Cuando ya comió y sigue con hambre, esto es muy importante, no se dirija a comer lo que a usted le gusta, lo que usted quiere, lo que el cuerpo necesita y lo que usted piensa que quiere comer. Esta es una recomendación básica. Si usted después de comer quedó saciado y a los 20, 30 minutos tiene hambre, tome agua. Muchas veces es necesidad de agua, sed. Si usted tomó agua y se calmó, definitivamente era sed. En sus tiempos principales de comida, coma despacio. Si usted está pasando por un momento donde sus sentimientos le asocian la comida, coma despacio para que pueda tener también ese momento hormonal para irse calmando. Si es necesario, haga de 5 a 6 tiempos de comida. Trate de no tener comida que lo tiente en la casa, en la oficina, donde usted pase la mayor parte del tiempo, porque si usted tiene en la alacena lo que compró, va a pasar pensando que ahí lo tiene, y que ahí lo tiene, y qué rico comérmelo, y qué rico comérmelo, se va a levantar y se lo va a comer. Y si viene algo en paquetes, con paquetitos, va a comerse los paquetitos. Entonces, no, si usted está pasando por un momento donde ese momento emocional tiene ese sentimiento de querer comer, no se lo compre, porque va a caer en la tentación. No esté en un lugar donde tenga comida al frente. ¿Qué es lo más fácil? Bueno, ahora hay bastante gente todavía que sigue haciendo teletrabajo y hay mucha gente que dice, hoy voy a hacer teletrabajo, pero me voy a ir a, o sea, una cafetería. Bueno, pero si usted se va a esa cafetería, me pedí un café, está trabajando, pero de pronto empezaron a hornear pan, me levanto y me compro un croissant, sigue, se comió el croissant, de pronto vuelve otro aroma. ¿Por qué? Porque la emoción, el sentimiento, tiene que ver también con otros sentidos. Entonces, el olor es uno de los más asociados. Si yo estoy en un lugar donde hay comida todo el tiempo y esa sensación de aroma sigue, nuestro cuerpo va a desencadenar un proceso hormonal donde voy a levantarme y lo voy a comprar y me lo voy a comer. Entonces, trate de no ir a lugares, ya sea para trabajar, para terminar el proyecto, para estudiar, donde tiene comida cercana. Trate de conocer cuáles son los alimentos que usted sabe que le calman las emociones. Si usted sabe que cuando usted está estresado, tiene el síndrome premenstrual, tiene cualquier sentimiento, está triste, enojado, y a usted el chocolate, las galletas, las donas, no sé, cualquier alimento, identifíquelo. ¿Por qué? Porque usted tiene en ese momento el control. Si usted no lo identifica o no quiere identificarlo y lo compra, se lo va a comer. Entonces, son de las cosas que, y si yo me compré lo que a mí me gusta, no me voy a poner un antifaz para no verlo, pero yo sé que lo tengo en la alacena. Me voy a levantar y me lo voy a comer. Bueno, coma despacio, ya lo mencioné. Sírvase alimento. Bueno, si usted tiene mucha ansiedad, hay mucha gente que come rápido y necesita tal vez hacer tiempos más regulares para poder controlar ese sentimiento. Entonces, sírvase los alimentos en platos pequeños para poder hacer ese control. Este es uno de los que más ayudan. O sea, en lugar de levantarse a la alacena, haga una caminata pequeña, 10, 5 minutos, salga a la oficina, dé una vuelta, suba unas gradas, baje, vuelva y toma agua. Esto le va a controlar a usted ese sentimiento de querer comer. Tenga alimentos saludables a la vista, en lugar de galletas o en lugar del alimento que usted le apetezca, cómprese, por ejemplo, una mandarina o compre algún alimento que usted sabe que tal vez es mucho mejor que tal vez comerse la galleta, el chocolate, la repostería. Esta me llamó mucho la atención, me gustó mucho y es cierto, imagínese que está comiendo, digamos, si usted tiene esa sensación de hambre, imagínese ya que se lo comió. ¿Por qué? Porque esto desencadena
en el hipotálamo la misma sensación de que usted estuviera comiendo y muchas veces el efecto emocional se reduce. ¿Por qué? Porque la dopamina se libera y entonces ese efecto emocional que le hacía comer se va a calmar. Trate de comer sin distracciones porque esto lo hace más consciente. Mucha gente come en la oficina mientras está trabajando. Y si usted está trabajando, no se está dando cuenta de cuánto comió. Si usted está viendo el partido, no se dio cuenta cuánto comió. Entonces trate de tener su espacio para comer, que sea un espacio libre de cosas electrónicas. No coman con el celular tampoco. Hay mucha gente que come sola y lo que se pone es a ver el teléfono. No estamos siendo conscientes de lo que estamos comiendo. Y este también es muy importante. Dese un gusto, capricho, cuando no está asociado a una emoción dominante. Si ya usted pasó el proyecto, si ya usted pasó el examen, no es un premio, porque usted no va a decir, ay, ese no. Es que en el momento en el que yo estoy tranquila, yo voy a decir, ah, mira, hoy es un buen día para comerme tal vez el helado que me quería comer tal día. Entonces, ¿por qué? Porque estoy en un momento de autocontrol. Esto es básicamente lo que les traía. Es una información donde yo creo que lo que les acabo de decir, el autoconocimiento, el autocontrol, el tener este tipo de cositas tan prácticas, son las que van a marcar la diferencia, ¿verdad? Porque recordemos que nuestra sociedad está asociada a la comida. Si nace un bebé, hay comida. Si tenemos una celebración, vamos a tener comida. Entonces, que esto se vuelva algo más de autoconocimiento y que yo pueda controlarlo, ¿verdad? Porque muchas veces los problemas que recibimos en nuestra consulta es precisamente porque las personas no están conscientes tal vez de sus momentos y no están conscientes de lo que estoy picando y del tipo de alimento que como. Entonces, pues las caminatas, pero también el ejercicio ya programado, la disciplina del ejercicio controla también mucho la parte emocional. Entonces, el dormir bien, el comer saludable, el hacer mis tiempos de comida y el tener una rutina de ejercicio, pues va a hacer que sea más controlable algunos sentimientos y algunos procesos, porque todas las personas vamos a pasar por momentos de ira, vamos a pasar por problemas de ansiedad, de frustración, ¿verdad? Entonces, buscar este refugio en algunas prácticas más saludables nos van a hacer que controlemos mejor y que disfrutemos, porque la comida es uno de los placeres de la vida. Comer es rico, comer es gratificante. Entonces, tenemos que hacer estos momentos de disfrute más saludables y más de autocontrol. Entonces, este es el material que les quería compartir. No sé si Elizabeth estará por ahí para ver si hay alguna pregunta. Perfectísimo, Diego, de verdad que súper completo, muy explicativo. A veces no se nada más de lo que debería, ¿verdad? Y es tan sencillo como dice usted Sí. tomar agua, ¿verdad? Son cositas, pequeños detalles que a uno tal vez se le van en la carrera del día y que le agradezco mucho el ratito. Les vamos a dar un chancecito a ver si alguno quiere formular una pregunta, porque nos entra un comentario de Xiomara que dice que muchísimas gracias por un espacio muy interesante y educativo. Gracias a usted, doña Xiomara, por conectarse. Vamos a ver, Mailing nos dice por aquí que la hija de 5 años nunca tiene hambre también, que ella no pide comida, no la busca, y entonces que a ver si usted pudiera recomendarle algo. Bueno, cuando hablamos de niños ese es otro tema, ¿verdad? Porque cuando hablamos de chiquitines, hay un periodo, después más o menos de los 3 años, en que los niños, en la literatura se conoce como que se vuelven un poco milindrosos. Entonces teníamos un bebé donde le damos comida todo riquísimo, y de pronto este chiquitín uno dice, pero ¿en qué momento ya no quiere comer tal cosa? ¿En qué momento no quiere tal otra? Y nosotros decimos, bueno, y ahora no quiere ni comer.
Es otro tema, es un tema muy apasionante, es un tema que podamos abordar después porque definitivamente pues sí hay que ponerle cuidado y también tenemos que estar conscientes del momento en el que el niño está viviendo. Más o menos después de los 3 años el crecimiento pues se vuelve más pausado. Un niño entre 0 y 2 crece muy acelerado, entonces requiere mucha energía y va a estar muy digamos, como a comer, digamos, tiene mucha disponibilidad a comer. Un niño entre los 4 y los 7, el crecimiento va a ser un poquito más pausado, entonces hay algunas limitaciones en cuanto a que quiera comer. Ahí los padres necesitan herramientas, pues ahorita, como les digo, sería otra charla, podemos tomar este tema y desarrollarlo con mucho gusto después, pero sí se requieren algunas estrategias porque hay unos que son más milindrosillos que otros, ¿verdad? Entonces, sí, los padres necesitan estrategias para hacer que estos chicos coman porque también sus requerimientos de crecimiento están y lo que sabemos es que si el niño no come, no crece. No, y también, ¿verdad? Todos los hábitos que vienen desde niños. Exacto. Eso tiene que ver mucho ya cuando estamos Sí. adultos. Exacto, y muchas veces la madre ya ha hecho los hábitos, lo que pasa es que está pasando por el momento milindroso, entonces es donde hay que reforzar esos hábitos que ya veníamos trabajando, porque el niño de ellos es un aprendizaje constante, ¿verdad? Entonces reforzar esos hábitos y ver cómo hacemos estrategias para que la niña coma. Así es. Por acá nos entran dos comentarios que se comentaron parte de la charla. Sí, claro que sí, nosotros siempre subimos todos nuestros webinars al canal de YouTube, entonces por ahí dentro de unos 40 minutitos que ya se descarga ¿verdad? Todo el webinar lo vamos subiendo para que las personas puedan repasar lo que vimos al inicio. ¿Verdad? Por aquí nos dice que Alonso, que el hijo tiene 13 años y que come bastante, pero tiene esa costumbre de que, digamos, termina de almorzar, cenar, desayunar y de una vez va a la alacena a buscar una galleta, un postrecito, ¿verdad? Esa como ansiedad de que no quedó totalmente saciado, ¿verdad? Entonces, como que le pueden recomendar. Sí, ahí tenemos el otro lado, tenemos un preadolescente o un adolescente. Recordemos que es otro periodo donde el crecimiento, después de que traíamos ese crecimiento lento, ¿verdad? Vamos a tener un punto en el que el preadolescente se nos estiró. Entonces es un periodo donde el muchacho necesita comer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Bueno, si vemos mucha asesoría, valorar cuánto le estamos dando, porque si él está comiendo como hace unos poquitos años, que era más chiquitito, probablemente va a quedar sin esa saciedad. Entonces va a levantarse y va a buscar y va a buscar. Un adolescente va a andar en ese picoteo. Entonces, o le programamos meriendas para que no pase eso, se lo hacemos más programado, pero recordemos que asociarlo al ejercicio es muy importante. ¿Por qué? Porque el muchacho, si hace ejercicio, incluso va a tener más hambre, ¿verdad? Pero son periodos entre los 13 y los 20 años en los varones en que van a tener una necesidad de alimento bastante grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el momento del desarrollo, es el momento del crecimiento, es el momento de la parte hormonal. Entonces, ahí sí tenemos que regular un poco o buscar asesoría para hacerle programaciones mejor de meriendas y de alimentos un poco más saludables. Perfecto, y aquí nos dicen lo que todos nos preguntamos, ¿cómo hacer para quitarnos esa ansiedad y esta cosa de cuando terminamos de comer, queremos siempre algo dulce? Entonces, algo dulce, eso vamos a ver si existe algo, denos por favor un consejo mágico, porque eso nos pasa a todos. Sí, autocontrol, pero de sí, definitivamente, después de comer muchas veces es en la composición de la comida, ¿verdad? Tenemos que revisar un poco de qué está compuesta la comida, pero esa sensación de dulcito de la tarde que uno dice, oye, después de comer, qué rico una cajeta, o qué rico tal cosa, bueno, revísese el momento en el que está pasando, ¿verdad? Muchas veces es por el momento emocional, pero hay gente que me dice, no, pero es que yo sí, todos los días lo quiero, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es busque algo más saludable, ¿verdad? No se vaya y se busque
busque una dona del tamaño de aquella dona, sino que busque algún dulce. Incluso, ¿saben qué les recomiendo yo? No les encanta, pero el chocolate 70%, el chocolate 80% puro. ¿Por qué? Porque eso es amargo y esa sensación de amargo nos va a dar esa, eh, pues nos va a regular un poco incluso las papilas gustativas. Entonces, el café, por eso hay gente que toma café muchas veces después de comer, porque, y ojalá sin azúcar, porque esa sensación de amargo es lo que nos va a hacer como cortar la sensación de que queremos algo dulce. Entonces, buscar chocolate 70%, algún snack que no tenga azúcar, pero que sea endulzado con un edulcorante. Alguna estrategia así para ir mitigando, pero muchas veces esa sensación es más como, como emocional, ¿verdad? Entonces búsquese algo que pueda hacerle más astringente, ¿verdad? Entonces corta completamente esas ganas de estar comiendo algo dulce después de comer. Perfecto, por acá tenemos dos que podemos englobar como cómo controlamos esos antojillos que nos dan, usted ahora lo mencionó, en esos cambios hormonales, ¿verdad? Pero casi siempre es o chocolate o picanitas o tonterillas, ¿verdad? Que uno necesita comer. Sí. La parte, igual, la parte hormonal y muchas veces del síndrome premenstrual, eso es otro tema y es apasionante también, ¿verdad? Porque es en realidad, es una realidad. Es que hay muchas mujeres que dicen, se niegan a tener, pero muchas veces son es una necesidad de algún nutriente que estamos con escasez, ¿verdad? O nuestras hormonas nos piden eso. Entonces, yo lo que les recomiendo también es eso, bueno, si usted ya identificó que su síndrome premenstrual le pide comer algo muy específico, póngaselo un poquitito, ¿verdad? Haga, por eso mismo, coja un chocolate y que no sea tal vez un chocolate relleno, un sneaker, no, sino que sea algo que me pueda aliviar esa sensación, ¿verdad? Ese momento, esa emoción de que yo tenga esa satisfacción de habérmelo comido en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi circunstancia hormonal me lo está pidiendo. Entonces, el síndrome premenstrual es un tema muy interesante que podemos abordar también después con más profundidad. Claro, ya lo vamos a anotar para próximas, porque está muy interesante y hay varias Sí, cosas. y es que la parte esta es muy, muy interesante, ¿verdad? Y mujeres que se niegan, ¿verdad? Que no, no, es que sí existe y sí hay hay muchos estudios que lo que nos dicen es eso, o sea, que el síndrome premenstrual nos va a dar una relación, porque mis hormonas así lo requieren de algunos nutrientes que están disponibles en algunos. ¿Por qué? Porque tenemos un gasto energético mayor. Entonces, ese gasto energético se compensa con algunos alimentos que son carbohidratos. Entonces, es una necesidad de una compensación de un gasto adicional, porque el proceso de menstruar genera más gasto calórico. Entonces, por ahí va el asunto. Ok, perfectísimo. Y por acá, ¿verdad? Dicen que aquí, evidentemente, ¿verdad? Usted les recomienda tomar agua, pero pregunta si lo puede sustituir con bebidas calientes o té de hierbas. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, cuando nosotros, cuando hay un proceso, digamos, de que si trato de identificar si es sed o demás, hay mucha gente que definitivamente el agua pura no la tolera. Yo tengo pacientes que hasta les dan ganas de vomitar si toman agua. ¿Cuál es la solución? Busque infusiones, eso sí, no le ponga azúcar, trate de acostumbrarse. Yo les aseguro, y eso es definitivo, uno se acostumbra a las bebidas amargas. Nuestro organismo está en capacidad de acostumbrarse a una bebida amarga. Nosotros probamos el dulce mucho después, pero la leche materna no es dulce. Entonces, el dulce nosotros lo vamos adaptando con el tiempo, es porque nuestros padres nos acostumbran a la sensación de dulce, pero nuestro organismo es más receptivo a las cosas amargas, entonces, o a las cosas no dulces, digámosles así. Entonces, si usted quiere, después de comer, tomarse un té, es fabuloso porque es astringente, entonces nos va a quitar la sensación de esas ganas de comer algo dulce. Entonces, té verde, de jazmín, té sacate de limón, té de menta, cualquier té de estos
incluso hay unos que se pueden echar en frío ahora, y eso es fabuloso también. Exacto. Y bueno, para cerrar, acá nos dice que, ¿verdad? Usted nos había recomendado que sí es mucha la gana, ¿verdad? Dividirlo como en pequeñas comiditas a lo Sí, largo del día, pero que, ¿verdad? Hay mucha información de que tantas, que son las tres fuerzas y esto, entonces para cerrar sí. con ese mensaje. Sí, ahora hay, pues ustedes saben que en nutrición y en la parte de estrategias alimentarias hay muchas, ¿verdad? Entonces ahora pues hay una tendencia en que dice que definitivamente las meriendas no es eh, necesario comer cada 3 horas, ¿verdad? Porque se dice que ahí se aumenta la temperatura del cuerpo. Es toda una parte de teoría, que ahora solamente hay que desayunar, almorzar, cenar. Son tendencias, son estrategias, ¿verdad? Que se aplican en la nutrición. Pero si usted en su momento, en ese momento emocional que usted está pasando, necesita hacer esa división alimentaria por razones de control, es importante que lo haga, que disminuya un poquito y pase parte del desayuno a una merienda. ¿Por qué? Porque por su momento emocional, si no lo hace, va a caer en la tentación y va a aumentar sus calorías y se va a engordar. Entonces, esta estrategia pueden ser esas estrategias momentáneas. Mientras usted desarrolla el cuatrimestre, mientras usted sale exámenes, mientras usted está pasando un proyecto, un evento, se va a casar, no sé, un montón de cosas que generan emociones que me hacen comer de más. Haga esta estrategia, si llevas en platos más pequeños visualmente, muchas veces eso ayuda. Y así estoy haciendo mi autocontrol, ¿verdad? Entonces son estrategias que ustedes pueden aplicar, no todo el tiempo, sino que las pueden aplicar por el momento que está pasando y viviendo. Así es, y aprender a conocerse, ¿verdad? Porque a veces Exacto, uno de verdad está súper estable y no necesita que yo y de sí, repente comer todo lo es que la ve. parte. Esa es la parte más importante. Yo creo que el autoconocimiento, el momento en el que usted está viviendo, qué puede hacer para que el alimento más bien no sea su enemigo y sea su amigo. Recordemos que no hay alimentos buenos ni malos, ¿verdad? Eso es súper importante. Es el exceso lo que hace el alimento bueno. Así es. Bueno, con esto llegamos al final. De verdad, como siempre, doña Iván, es un gusto aprender Muchas todo gracias. lo que usted tiene a contarnos. Y de verdad agradecerle muchísimo a todos los que se conectaron. Como les dije, ahorita en un ratito ya va a estar toda la charla en nuestro canal de YouTube y ahí también pueden buscar otros temas de su interés. Así que les deseamos una muy bonita tarde y muchas gracias. Muchas gracias por haber participado. Buenas tardes. Chao.